Buenas tardes. En representación del Grupo Financiero Mercado de Valores, le damos la mayor cordial bienvenida a todos ustedes. Desde nuestros inicios, hace 44 años, hemos mantenido el compromiso de generarles valor a todos ustedes, nuestros clientes, por medio de nuestro modelo de asesoría patrimonial. Soy Antonio Pérez, director comercial, y estaré moderando este webinar. Hoy les traemos el espacio preparado de forma exclusiva con el fin de abordar desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Para ello, invitamos al líder de este proceso, el señor Elian Villegas, nuestro ministro de Hacienda. También nos acompaña don Isaac Castro, nuestro viceministro de Ingresos. Agradecemos el espacio dado en su agenda apretada, que como todos ustedes saben y se podrán imaginar, es bien intensa. En la próxima hora estaremos conversando no solo de los números fiscales, sino también pondremos en perspectiva el futuro, los retos que representa este proyecto para el país. La dinámica a seguir de hoy consiste en una presentación de aproximadamente unos 15 minutos por parte de don Elian y don Isaac, y después entraremos en una etapa de diálogo con el ministro y el viceministro y con todos ustedes. Desde ya los invito a plantear sus consultas, para lo cual utilizamos el espacio del chat, a lo cual la sección de preguntas y respuestas de la aplicación. Todos sabemos que el país viene desde hace 3 años buscando cómo cambiar los números fiscales. Después de la reforma fiscal aprobada en el 2018, mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se sabía que el país debía tomar medidas adicionales para alcanzar números fiscales que nos llevaran a mejorar la calificación y un ajuste en las tasas de interés. Sin embargo, el año pasado, a raíz de la crisis económica y sanitaria, los números fiscales sufren un deterioro y se torna necesario nuevas medidas para corregirlo. Una de ellas ha sido la propuesta de parte del Gobierno de la República de acudir al Fondo Monetario Internacional para la adopción de un préstamo de 1.750 millones de dólares, desembolsados en 36 meses. Como participantes del mercado, hemos recibido el reciente anuncio del acuerdo técnico del Fondo Monetario Internacional de una manera positiva y un paso correcto para llegar al punto de quiebra de la tendencia de la deuda y así dar a la economía el impulso creciente necesario para lograr una economía más resiliente. Sin embargo, sabemos que este compromiso con el Fondo Monetario Internacional implica una serie de medidas que en este momento debemos todos analizar. Esperamos que este espacio sea de provecho para todos. Bienvenido, don Elian y don Isaac. Es un gusto tenerlo y compartir con todos nuestros clientes. Adelante. Muy buenas tardes, don Tony. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan para escuchar sobre este tema que, por supuesto, es de la mayor importancia para todos y cada uno de nosotros. Con mucho gusto vamos a arrancar con una exposicioncita. Supongo que tendrán muchas preguntas, sobre todo por la primicia del día de hoy, que es la entrega de un nuevo texto de renta global que viene a sustituir lo que teníamos presentado en días anteriores y que había dado paso a una cantidad importante de inquietudes, algunas, reitero, que han sido absolutamente infundadas, pero que en todo caso lo que hemos querido es generar un texto que le dé claridad a toda la sociedad costarricense y que permita que la discusión avance de una forma mucho más fluida. Pero para arrancar, más bien le traslado la palabra a don Isaac para que proceda con la exposición del caso. Muchas gracias y conversamos en un ratito. Sí, buenas tardes, señor Antonio Pérez, y buenas tardes, señor ministro Elian Villegas, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este webinario. El panorama fiscal y las medidas de ajuste hacia la sostenibilidad fiscal en realidad vienen implementadas desde el año pasado. El ajuste implicó hacer una muy fuerte reducción del gasto total. Se logra reducir en menos 2,5 y el gasto corriente sin intereses en menos 1%. ¿Por qué es importante eso? Porque nos da la posibilidad
de hacer una aplicación muy rigurosa de la regla fiscal. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando vemos el gasto corriente, que es el gasto que deberíamos preocuparnos por reducir, el año pasado nosotros podíamos crecer un 4,67% y se creció apenas un 1,5%. Esto es relevante porque el grueso del ajuste acordado con el fondo es una aplicación muy estricta y constante de la regla fiscal en los próximos años. El COVID definitivamente implicó un ajuste muy duro a las finanzas públicas. No solo nos deterioró los déficits primarios, vean cómo el año pasado, cuando esperábamos más bien que el 2020 esto fuera menor, más bien esto se amplió y se puso de manera más alta, pero además, y lo más grave es que nos puso en un deterioro de las perspectivas fiscales de mediano plazo de la deuda. Cuando vemos la proporción de la deuda PIB, pues entonces alcanzaríamos un 83,7 si dejamos que las cosas sigan su curso natural. Efectivamente alcanzaríamos un superávit en balance primario en el 2024 del 0,5 y el 1,2. Sin embargo, no cambiaríamos la senda de la deuda del gobierno central, por lo que se hace necesario una estrategia fiscal que nos permite trabajar en 3 ejes. Estos son los 3 ejes que se metieron en el acuerdo técnico que tenemos con el Fondo Monetario. Uno es la contención y reducción del gasto. Ya desde la formulación del presupuesto ordinario, nosotros hicimos una aplicación mucho más allá de lo que nos permite la regla fiscal. Para este año, podíamos crecer el gasto corriente un 4,13%. A la hora de hacer el presupuesto, más bien, incorporando la rebaja que se metió en la formulación y la rebaja aprobada en la Asamblea Legislativa, eso hace que en vez de crecer en un techo del 4,13, más bien se decrece en menos 1,7. Pero además existe el compromiso de seguir con el recorte por 170,000 millones de gasto primario en el presupuesto 2022. Y es aquí donde la regla fiscal va a tomar un papel importantísimo, porque el 65%, entre el 65 y 66% del ajuste que se va a hacer en el plano fiscal es reducción del gasto. Del 2020, que tenemos un gasto corriente sin intereses como proporción del PIB del 16,3, la idea es llevarlo al 2023 al 13,2 y al 2025 en el 11,9. Aquí la única aspecto que vale señalar es que la regla fiscal no es algo que se aplique automáticamente. Hay que definir muy bien en dónde se aplica y esa aplicación implica que se tengan que tener lineamientos y acciones muy claras de cómo lograr ese cumplimiento. No es que porque lo diga una norma se va a alcanzar per se. Se requiere de un gran esfuerzo de contención y reducción del gasto. Perdón. En el tema de contención del gasto, como no todo el ajuste va por la vía del gasto, pues entonces habrá que ser complementada con recursos frescos para la hacienda pública. Y entonces esos son los proyectos que se están planteando. Se le está complementando el 35% de rédito que se espera con el acuerdo del fondo por el lado del ingreso. Aquí ustedes tienen el desglose de cada uno de los réditos esperados para cada una de las propuestas. En total es 1,17%. ¿Qué nos permite eso? Pues nos permite adelantar el balance primario, no sea superavitario en el 2024, sino que sea superavitario en el 2023 alrededor del 1%. Pero lo más importante es que nos permite revertir esa tendencia de mediano plazo que tiene la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB y nos permitiría, en vez de alcanzar un 83,7% de proporción del PIB para el año 2025, bajarla al 73,3%. Ya desde el año 2023 se alcanzaría el punto máximo y a partir de ahí se empezaría a reducir esa proporción. Esta tal vez la pueden consultar en el micrositio de las medidas. Pero lo más importante es que estas dos medidas, por el lado del gasto y por el lado de recursos, cuenta con la garantía de la revisión técnica realizada por el Fondo Monetario, que nos permitiría alcanzar un Extended Fund Facility y darnos la credibilidad para alcanzar el plan de financiamiento a largo. Esto que
¿Qué nos da? Que vamos a tener que para poder complementar esa perspectiva de mediano plazo, pues vamos a tener que hacer un uso de un plan de financiamiento a largo plazo, que digamos aquí está el 2021 y 2022, y vean cómo las necesidades de financiamiento empiezan a caer. Logramos que el 2021 se parezca al 2020 en necesidades de financiamiento, a pesar de que había perspectivas de que fueran 1.5 por arriba. Ya está igual. La idea es poderlo financiar en el mercado interno con el 8,8 y en deuda externa el 4,7. E ir reduciéndolo ahí las necesidades brutas de financiamiento conforme avance el programa del fondo. Esto, pues obviamente, va a tener el concurso de organismos multilaterales con los cuales ustedes han visto que están muy complacidos del acuerdo y entonces nos están apoyando con apoyos presupuestarios que estamos en negociación por el orden de los 1.330 millones de los préstamos que actualmente tenemos de 600 millones y un desembolso que esperaríamos este año de 583,3 millones por parte del fondo de los 1.750 millones pero la idea sería poder también contar con acceso a los mercados internacionales con colocaciones de por lo menos 1.000 millones anuales entre el 2022 y 2025 y mejorar el manejo de la deuda interna, ya sea vía canjes, subastas o mecanismos competitivos y ampliación de la base inversora. Con tal de dar el espacio y no tomarles más tiempo con la presentación, cortaríamos hasta acá. Tony, perdona, para agregar un tema que es importante y que a veces no visualizamos lo suficiente, y es el esfuerzo que hizo el país en la contención del crecimiento del déficit fiscal. El otro día algún medio de comunicación decía que en el ministerio celebrábamos el déficit a pesar de haber sido uno de los déficits más grandes de la historia. Y yo quiero decirles que más que celebrar el déficit, lo que celebrábamos era que la variación en el déficit no fue tan intensa. Nada más viendo un estudio que hizo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Cuando revisamos cuál es la variación negativa que hubo en el déficit de los siguientes países, y lo que hacemos es ver esa variación y llevarla a términos porcentuales para comparar cuánto variaron los distintos déficits en todo Centroamérica. En El Salvador varió un 250%, en Guatemala un 127%, en Honduras un 212%, en Nicaragua fue un 1000%, en Panamá un 86,8%. El promedio de Centroamérica fue 130 y nosotros lo que variamos fue 20,2. Eso significa que el esfuerzo que hicimos, sobre todo por el lado del gasto, y esa es la parte importante aquí, el esfuerzo que hicimos por el lado del gasto es un esfuerzo que ya es real, que está ahí, que se muestra claramente en estas cifras. E incluso si ustedes se devuelven un poco a la presentación que les hacía Isaac les hablaba de un escenario pasivo. Ese escenario pasivo ya no existe porque le hemos incorporado un conjunto de medidas de control de gasto muy importantes. Entonces, en este momento y lo que estamos discutiendo es cómo completar ese ajuste, pero una gran cantidad de ese ajuste ya está implementándose. Y más bien ahora lo que sigue es el control durante los próximos 3 años de ese ajuste, porque no es cosa solo de firmar con el fondo, decir tengo un acuerdo con el fondo, de que la asamblea lo apruebe, decir ya la asamblea nos aprobó el acuerdo con el fondo. Hay que seguir un control estricto durante los próximos 3 años. Y entonces, en ese control hay unas medidas muy importantes que son las de control de gasto. Y esas medidas precisamente son unas a las cuales nosotros le tenemos que dar un seguimiento prácticamente semanal, quincenal, pero hay que estar encima de esas medidas porque ahí es donde se gesta la mayor parte del ajuste fiscal. Y si nosotros vemos estos números que les estoy comentando, lo que quieren decir es que el ajuste, tal y como lo hemos llevado hasta el momento, ha sido exitoso, porque si ha habido un momento de la historia donde se pudo haber justificado incrementar el gasto,
fue precisamente en el año 2020, en medio de una pandemia donde había que trabar la economía para poder disminuir la cantidad de problemas de orden sanitario que se tenían, para dar tiempo a generar una mayor infraestructura, sobre todo en lo que eran unidades de cuidados intensivos. Y todo eso tenía un evidente efecto económico, un evidente efecto en desempleo, un efecto social, donde se podía justificar una ampliación del gasto. Y ese gasto se hizo. Pero lo que tuvo muy claro el gobierno de la República fue que en el momento en que hacía ese gasto tenía que sacar otro gasto, que no podía hacer el gasto que ya venía haciendo y encima meter este segundo gasto de COVID, porque eso iba a hundir totalmente la hacienda pública y la economía. Y ese esfuerzo es lo que se ve claramente en estos números. Muy bien, tal vez nada más y un poco sobre esa misma pregunta, y hay una de las dudas que han tenido algunas personas, es cómo nos garantizamos de que no fue que el año pasado sostuvieron algunos gastos para registrar menor gasto, que evidentemente este año iba a ser un año donde podíamos tener, digamos, un incremento sustancial. ¿Cómo podemos asegurarnos de que ese tipo de cosas no son ciertas? Eso hay que verlo mes a mes. Nosotros y todos ustedes que están en el mercado de valores lo deben revisar. Nosotros sacamos información de la hacienda pública todos los meses. Y todos los meses ustedes le pueden dar seguimiento al déficit. Y ustedes pueden ver si el déficit se nos está escapando, si está siendo controlado, si hay mucho más gasto corriente, si hay menos gasto corriente, etcétera. Entonces, eso es algo que para efectos de ustedes no es información confidencial, es una información absolutamente pública y que ustedes le van a poder dar seguimiento. Ahora, en segundo lugar, precisamente el fondo es una de las cosas que va a hacer. El fondo no solo le va a dar seguimiento a eso, sino que cada 6 meses va a venir acá. Va a venir a revisar y va a decir, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo? Entonces, ese es un segundo factor que ustedes pueden utilizar. Pero para mí el más claro es ese, la información de la hacienda pública es absolutamente transparente. Cada mes, digamos, si alguno de ustedes son emisores, sabrán que la información que ustedes le brindan al mercado es cada 3 meses. En el caso del Ministerio de Hacienda, nosotros brindamos esa información de forma mensual, precisamente a sabiendas de que la información de la hacienda pública es sumamente importante, no solo para el mercado, sino en general para el país. Así es que mes a mes ustedes tienen esa información, ustedes pueden medir eso. Ahora, hay que tener claridad en una cosa. La única forma de controlar el gasto es cerrar la llave. Es decir, si a mí me dicen, pero es que usted no hizo, no trasladó tal y no trasladó tal y no trasladó tal, no, de ahí, si yo además le doy un tiquete a todos los costarricenses para que se vayan a Disneylandia y les pago las entradas a Universal, el déficit se nos va al 25%. Hay que hacer un esfuerzo por controlar el gasto y eso implica que hay cosas que no se pueden hacer. Por eso no se va a hacer el censo. Perfecto. Por eso hay una serie de cosas en las cuales hay que tener control, pero lo que no se puede pensar es que vamos a gastar en todo lo que se quiere gastar y que aún así vamos a controlar el gasto, porque controlar el gasto pasa por una cosa muy sencilla, cerrar la llave del gasto. Sí, tal vez sobre esa misma línea nos hacen una pregunta, dice, ¿cómo van a lograr el cumplimiento de la regla fiscal si las instituciones públicas, ministerios y otras entidades relacionadas están diciendo, todas casi, que no podrán atender prioridades impostergables si les recortan su presupuesto? Creo que en el tema del recorte presupuestario hay como que tener claridad en lo siguiente. En este momento hay que hacer algunos ajustes derivados de que en los presupuestos hubo un recorte que probablemente al hacerse sin que mediara en un 100% la voluntad de los distintos ministerios, cortó algunas partidas que pueden ser sensibles y entonces ahora hay que hacer un ajuste ahí con todos ellos. Pero hay que tener claridad en que el recorte que se hizo en el presupuesto, el recorte original de los 368,000 millones va, y el segundo recorte que fue un poco más de 160,000, también es un recorte que habrá que respetar. Entonces hay que buscar reacomodos. Sí vamos a hacer un poquito más de gasto en la parte social, que se presenta incluso el próximo miércoles,
porque es necesario incrementar un poquito el gasto social, pero en general todos los ministerios tenemos que adaptarnos a eso, vamos a tener que adaptarnos a tener un poquito menos de personal, vamos a tener que buscar aquellas funciones, aquellas actividades que no le agregan valor a la sociedad y dejar de hacerlas. Vamos a tener que simplificar el día a día porque no tenemos todos los recursos que probablemente quisiéramos tener y no los vamos a tener. Aunque el Ministerio de Hacienda diga, ok, vamos a llevar ese presupuesto y la Asamblea diga, yo le apruebo ese presupuesto, hay una realidad y la realidad es que no hay plata para todo eso. Entonces, al final del año van a quedar un montón de cosas que sencillamente no se pueden hacer aunque estén aprobadas porque hay que tener claridad en el tema de la regla fiscal. Nosotros no vamos sencillamente a evadir la regla fiscal, la vamos a cumplir, en eso tenemos claridad total y eso va a implicar que incluso en el presupuesto aprobado actualmente tengamos que ir hacia un recorte o una no ejecución, más bien, no le llamemos recorte, hacia una no ejecución de casi 500.000 millones de colones. Es decir, el presupuesto aprobado con todos los recortes que ya tiene no puede ser ejecutado en un 100%. Usualmente no lo son, usualmente hay su ejecución. Pero en este caso concreto, tenemos que asegurarnos de que la no ejecución sea de alrededor de 500.000 millones de colones para poder cumplir con la regla fiscal. Perfecto. Una de las preguntas que más hacen acá, que nos tienen, y que nos iba a dar ahí, creo que son las primeras declaraciones que vas a dar con los nuevos cambios de la renta global dual. Si nos puedes comentar cuáles son y por qué se dieron esos cambios importantes con el nuevo texto que se está presentando. Uno de los temas importantes de estos proyectos con el Fondo Monetario Internacional es que no tenemos mucho tiempo. Nosotros ocupamos salir y que la Asamblea nos pueda aprobar estos proyectos lo más rápido posible. Entonces, no tenemos tiempo para montar aquí discusiones que pueden ser importantes, pero donde desgraciadamente en este momento lo más importante, si queremos salir con el ajuste y si queremos realmente decir que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que se aprueben los proyectos en su parte esencial. En el tema de renta global se estaban dando algunas discusiones que no necesariamente tenían un fundamento técnico. En algunos casos creemos que parte de esas discusiones realmente carecían de ese sustento. Por ejemplo, el tema de las herencias en las sucesiones, las herencias en las sucesiones están reguladas desde 1971. Imagínense una regulación de 50 años y entraban a discutirla ahora. Otros temas como zonas francas que ni siquiera se tocaban y alguien mencionó algo por ahí. Entonces, esos temas que empiezan a hacer ruido y lo de territorialidad reforzada, que era un tema que alguien dijo que es renta mundial, que no es renta mundial, que básicamente, para que tengamos claridad, si nosotros quisiéramos regular renta mundial aquí, la ley hubiera tenido que ser probablemente 4 o 5 veces más grande de lo que era, porque técnicamente la renta mundial usted no la mete con decir hágase la renta mundial, ocupa una regulación. Y esa regulación, por supuesto que no estaba ahí, porque no era eso lo que estaba haciendo. Entonces, lo que hacemos en este nuevo proyecto es eliminar territorialidad reforzada, se elimina para que se elimine ya todo ese tema de que ahí había una renta mundial incluida. Eso lo estamos sacando totalmente. Para poder sacar eso, para poder eliminar todo lo que venía también sobre la parte de rentas corporativas, de rentas de personas jurídicas, eliminamos todo lo que tenía que ver con personas jurídicas. La renta global que está quedando ahí es una renta global de persona física. Tiene que ver básicamente con que juntemos salarios y honorarios y eso hace que el proyecto, aclaramos el tema de zonas francas, decimos aquí nadie está tocando zonas francas, las zonas francas mantienen toda su régimen jurídico tributario, se mantienen todos los acuerdos ejecutivos que existen al respecto,
tanto lo que tengamos ahora como lo que en el futuro se llegue a firmar al amparo de la legislación vigente, dando una señal clarísima, eso no se está tocando. Y en general, todos estos temas que estuvieron siendo objeto pues, de alguna discusión, lo que hemos hecho ha sido aclarar que esos temas no son temas que nosotros estemos entrando. En el tema de pensiones complementarias, aclara, ese tema está fuera, ese tema, lo que hoy está exonerado, queda exonerado. Entonces, eso sencillamente también se aclara. El proyecto es un proyecto que se reduce como a la mitad, precisamente al sacar toda la parte de personas jurídicas. Y entonces es un proyecto mucho más simple, más potable, ya con todas estas cosas fuera. Y nosotros esperaríamos que a partir de eso, pues la aprobación en la Asamblea Legislativa pueda ser mucho más rápida de lo que era, de lo que habría sido si hubiéramos mantenido el proyecto original. Perfecto. Una de las preguntas que nos han hecho muchos, ahondando, siguiendo sobre la renta global, y nos hablaba de que una persona asalariada que tenga ingresos que, digamos, importantes, los cuales declara y paga un porcentaje importante. Si por casualidad esta persona tiene inversiones, y me ponía el ejemplo de FIFCO, si tiene inversiones en FIFCO y FIFCO paga un dividendo, por el cual ese dividendo a él le quitan el 15% del pago de dividendos de personas, ¿verdad? No es operativa. Sobre ese 15%, él tiene que meterlo dentro de su ingreso total y pagar adicional el diferencial, que si está tasando un 25 o un 27 y él le cortan un 15, tiene que pagar ese diferencial. Entonces, eso era una duda que él tenía y que quería que si la pudiéramos aclarar. Gracias, Tony. En realidad, en un régimen de renta global normal, eso sería así. Pero aquí precisamente uno de los acuerdos a los que habíamos llegado es que las rentas de capital iban a quedar afuera. Entonces las rentas de capital se mantienen como rentas cedulares. Eso lo que quiere decir es que lo que paga por renta de capital es lo que va a seguir pagando, el 15% es lo que va a seguir pagando. De hecho, solicitamos una modificación para un impuesto temporal a las rentas de capital por un 1,5% adicional durante 2 años. Si eso se aprobara, entonces pagaría ese 16,5%, pero para contestar la pregunta concreta, no se suma con la otra renta que él reciba como asalariado, sino que pagaría el impuesto correspondiente de conformidad con lo que estipula la ley respecto de las rentas de capital. Perfecto. Ahora, digamos, este mismo ejemplo, pero suponiendo que una persona tiene una empresa o una compañía en Panamá o en otro lado, si por alguna razón él paga, volvemos al mismo caso de Florida, agarra Florida y, digamos, paga dividendos, él paga el impuesto que le corresponde al dividendo, lo pasa a una empresa, supongamos, panameña o Gran Caimán o lo que sea, y después quiere volver a traerlos, él tiene que pagar algo de ese, tiene que adicionalmente pagar más impuestos sobre esa repatriación o no. Eso es lo que precisamente dio lugar a la discusión. Eso era territorialidad reforzada. Eso se está eliminando en el proyecto de tal forma que queda rigiéndose de la misma forma que está hoy y por tanto no ocurriría eso que está señalando, sino que el dinero que se gesta afuera, si esa persona sacó una cantidad y obtuvo un rendimiento afuera y luego viene con la misma cantidad más el rendimiento, no tendría que pagar impuestos por ese rendimiento que está ingresando ni por el capital que está repatriando, porque es un ingreso generado fuera de Costa Rica. Ok, perfecto. Y nada más para aclarar, porque yo creo que hay otras de las preguntas que tienen sobre esa parte es, si estamos hablando de ese 1,5 en rentas de capital, para, por ejemplo, los bonos que hoy pagamos un 15% y que en el pasado pagamos un 8%, nada más es, si entra en vigencia por el plazo de 2 años o el plazo que sea necesario, ese 1,5 es para las nuevas emisiones. Ya las emisiones anteriores mantienen su renta normal o que habían tenido antes de la ley. Sí, debería ser para las nuevas emisiones por esos 2 años. Okay. ¿Debería ser o estamos claros nada más para no crear? Debería ser, Tony, debería ser. Ok,
Ok, perfecto. Aquí cambiando un poquito de las preguntas sobre esto mismo, dice, ¿cómo se prepara el gobierno para afrontar una posible huelga de distintos sectores por negativa sindical que obliguen a renegociar o que se tengan que tomar algunas otras medidas contingentes? Yo creo que aquí la preparación va por el lado de informar, de que la gente sepa, que tenga claridad sobre los alcances de estas actuaciones, sobre los alcances de lo que se negoció y sobre las consecuencias de no seguir adelante con algo que ya fue negociado, que ha tenido un efecto positivo. Ustedes que conocen de mercados de valores, solamente les pido que revisen cómo se comportaron los bonos de Costa Rica el lunes después de que anunciamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo se han venido comportando a la fecha. Así es que yo creo que eso es muy importante de trasladárselo a la gente. Cuando se tiene seguridad sobre la estabilidad fiscal del país, eso se traslada al sector público. El sector público no necesita estar tan estrecho como tiene que estar en este momento. El sector privado va a tener más acceso a recursos y por tanto va a tener la posibilidad de invertir más. Las personas van a tener más trabajo disponible, van a poder moverse más rápidamente entre trabajos, van a tener la posibilidad de ascender. Así es que la estabilidad fiscal es un bien necesario e imprescindible para que pensemos en el crecimiento económico del país. Y desde ese punto de vista es que está planteado todo este ajuste fiscal. Que tal vez pasemos un poquitito a la sostenibilidad de fiscal, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de mediano plazo que plantea el gobierno para lograr esa sostenibilidad fiscal en el país? Bueno, la estrategia es precisamente todo el programa que hemos comentado con el fondo. La estrategia de sostenibilidad fiscal pasa por medidas en la parte de gasto que van a hacer que el país decrezca en su gasto público de un 16,5% a un 13% en 3 años y a un 12% en 4 años. Y que va a ser también que por vía de este ajuste, 2/3 de ese ajuste vengan precisamente del gasto público y 1/3 venga de la parte de ingreso, de los cuales de ese tercio que viene de la parte de ingreso hay un 0.20 que viene precisamente de las empresas públicas y hay otra parte que viene del impuesto a las loterías. Entonces, al final estamos hablando que de ese tercio es como un 0.25 lo que en realidad vendría directamente de la parte privada, pero en todo caso, es un ajuste que, reitero, ya está en ejecución, ya está caminando. Lo que quedan por aprobar son aquellas medidas que necesitan apoyo legislativo, entre ellas, por ejemplo, la ley de empleo público, que es fundamental aprobarla lo más rápido que podamos, más otras leyes como renta global, como la eliminación de exoneraciones, impuestos a remesas, etcétera, que están ahí planteadas todas ante la Asamblea Legislativa. Todo ese conjunto es lo que compone precisamente el marco para la sostenibilidad fiscal del país y son las medidas de ajuste fiscal que el país está requiriendo. Bien, si me permite un comentario, Tony, en eso que señalaba el señor ministro, ese ajuste empezó y cada vez que, por ejemplo, nosotros redujimos el gasto total, el gasto corriente sin intereses, ve que no creció todo lo que podía crecer. Les voy a dar un dato. Si nosotros no hubiéramos hecho ese ajuste, hubiéramos partido de una base de gasto corriente de 7.5 billones de colones, pero nosotros estamos partiendo de 7.2. ¿Por qué? Porque dejamos de gastar 300,000 millones en el 2020. Cuando eso se mete en el comportamiento de regla fiscal, eso tiene un efecto en el mediano plazo. Entonces, por eso es que este ajuste tiene el 66% por el lado del gasto. La responsabilidad fiscal va a estar próxima, digamos, es mandato de ley, es el título cuarto de la ley 9635 y esa responsabilidad fiscal implica que quieran o no lo quieran,
jerarcas que quieran o no lo quieran, candidatos futuros, presidentes futuros, ministros de Hacienda futuros, que simple y llanamente bajar la proporción del gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto. No hay escapatoria. Si eso no se hace, es un incumplimiento y está sometido a sanción por parte del jerarca. Perfecto. Y tal vez, Solamente una aclaración, Tony, es que veo a alguien ahí que escribe como espectador anónimo que habla de los salarios millonarios de la clase política costarricense. Como me siento directamente afectado, déjeme decirle que mi salario total es de 1.800.000 colones. Que de mi salario total, desde el año pasado, al igual que el resto del Poder Ejecutivo, estamos entregando un 15% precisamente para efectos de la pandemia. Si quieres saber cuánto me llega por quincena, me llegan 588.000 colones. Al ministro de Hacienda de este país le llegan 588.000 colones. Si al espectador anónimo le parece que eso es un salario millonario de la clase política, por Dios, no sé qué estará pensando. Creo que los que estamos aquí, en este caso, mi caso concreto, estamos haciendo un sacrificio económico y lo hago con todo gusto. Y lo digo porque sinceramente a veces lo sacan a uno de quicio este tipo de comentarios absolutamente desconocedores e irresponsables de gente que se escuda en el anonimato para decir esta clase de tonterías. Así es que los salarios de la clase política son absolutamente públicos. Infórmese antes de decir una estupidez de ese tamaño. otra pregunta que tengo acá, y esa es para Isaac. De acuerdo a nuestras estimaciones, para estabilizar la deuda en el 2023 es necesario mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto de aproximadamente un 3% durante los próximos 5 años. En Hacienda han analizado los posibles escenarios de aumentar, que pueda aumentar ese riesgo o un menor crecimiento. Isaac, tal vez vos. Sí, ve, dentro de las proyecciones de mediano plazo están incorporadas las previsiones de crecimiento. Entonces, cuando uno ve parte del ajuste lo provee el crecimiento económico. Uno de los efectos que tiene el programa es que precisamente lo que pretende el proceso de consolidación fiscal es quitarle presión a la economía y más bien abrir el espacio por dos frentes, que disminuir la presión de lo que pesan los intereses dentro del presupuesto y dar más espacio para dos gastos que son relevantes, que es el gasto de capital y el gasto social. Por eso es que la regla fiscal tiene mucho sentido, porque lo que nos hace es ser más racionales en el CAPEX, en el gasto operativo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es más eficiente el gasto. Cuando uno ve que la gente piensa que porque la regla está fiscal ahí metida, es una norma muy viva. Esa norma viva lo que nos está obligando como sociedad costarricense, independientemente de los jerarcas, es a que hagamos la función del Estado con el gasto operativo más bajo. Como lo decía el ministro, de ahí vamos a reducir el gasto en el mediano plazo, el gasto corriente sin intereses, del 16 al 11,2%. Cuando ustedes cuantifican eso, eso es una racionalización que la quieren ver con qué instituciones cerrar. Pues posiblemente esa es una discusión que hay que ir dando en el tiempo. ¿Por qué? Porque habrá que hacer la mejor asignación de los recursos. Pero un fuerte componente, digamos, menor ahí del ajuste es lo que da el crecimiento. Si la tasa de crecimiento mejora, digamos, en realidad siempre nos queda la aplicación de la regla. Lo único que va a hacer es mejorar el techo. Pero aunque mejore el techo, siempre hay que hacer un ajuste. Otra cosa también, Isaac, aquí la consulta también para vos. Lograr un superávit fiscal para el 2023 del 1%, cuando la reforma fuerte a nivel de ingresos, según nuestras proyecciones, inician hasta ese mismo año, puede ser bastante retador. ¿Cuál es el principal impulso para llegar a esta meta en el plazo definido? En realidad, digamos, nosotros tenemos un objetivo primario de alcanzar un objetivo
en el balance primario, que es alcanzar un déficit de 640.000 millones de colones en balance primario para el 2021 y uno muy, muy pequeño para el 2022. Entonces, efectivamente, si ustedes se ponen a ver, mientras se aprueban todos los proyectos estos, si ustedes vieron la filmina, los réditos están pensados para el 2023. Ese 1,17 está pensado para el 1, en realidad los réditos mayores del 2021 y 2022 es reducción de gasto. No hay otra. Es el que va a llevar el peso del ajuste. Y ahí lo que queda es precisamente alcanzar el objetivo, y se los pongo así, aunque los diputados, vean, nosotros metimos en la formulación un recorte de 500, en total de 539.000 millones, 360.000 en la formulación y 160.000 en la discusión de la Asamblea. El gasto corriente máximo autorizado para el año 2021 son 8 billones de colones, pero nosotros no podemos gastar eso. Tenemos que gastar 7.5. Entonces, este primer semestre, la única manera de alcanzar la primera revisión con el Fondo Monetario es si rebajamos o controlamos el gasto, porque la revisión es en julio. Y entonces, mientras se aprueban los proyectos en la Asamblea Legislativa, mientras entran los efectos, van a pasar estos 6 meses sin recibir ningún rédito de impuestos. Entonces, el grueso de los primeros 2 años va por el lado del gasto. Perfecto. Y aquí hacen varias consultas y tal vez, Elian, si nos puedes explicar un poco qué significa un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional y cuáles son los compromisos de este acuerdo y los plazos que se deben lograr. Lo que significa es que la misión del fondo, el grupo técnico del fondo que vino y todo lo que es el staff técnico nuestro y bueno, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, planificación, ya nos pusimos de acuerdo en todo lo que tiene que ver con los componentes del acuerdo, las metas, etcétera. Entonces, digamos que la parte financiera está cerrada, que ya hay un acuerdo total, que ya se sabe cómo vamos a generar los ingresos, que ya se sabe cómo vamos también a controlar los gastos y que entonces técnicamente estamos de acuerdo. A partir de aquí, esto sube en el fondo, ellos lo suben a un sistema que tienen de gerencias y luego lo llevan a su junta directiva. De ahí pasa, se devuelve acá a Costa Rica y como hay un empréstito asociado a esto y ese empréstito es para el Ministerio de Hacienda, entonces pasa por la Asamblea Legislativa. Si ese empréstito fuera para el Banco Central, no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, pero en este caso es para el Ministerio de Hacienda y entonces pasa por la Asamblea Legislativa. ¿Qué hay ahí? Bueno, el documento como tal, por respeto al Fondo Monetario, todavía no se hace público, pero lo que sí les puedo asegurar es que todos los proyectos de ley que van ya están en la Asamblea Legislativa. Alguien me decía hoy, bueno, pero es que en renta global, si ustedes sacaron a las corporaciones que había una rebaja de impuestos, ¿van a meter algo más? No, no vamos a meter nada más. No a ninguna carga adicional. En este momento, todo lo que va está ahí. No estamos pensando en sacar alguna cosa adicional, sino que ya conversamos con el fondo, le explicamos qué cambios había que hacer en renta global. El fondo estuvo de acuerdo y a partir de ahí presentamos el proyecto y entonces vamos con lo que tenemos ahí. Entonces, desde ese punto de vista, si bien el acuerdo todavía no es algo que podamos presentar públicamente, aunque dentro de pocos días creo que ya será posible, sí puedo asegurarles que las medidas por el lado de Costa Rica, todo lo que tiene que ver en la parte de ingresos está presentado ante la Asamblea Legislativa. Nos falta presentar el proyecto de CONAPE, que es un proyecto que está pasando por una etapa de consultas y aprobaciones previas, pero ese proyecto, que es el proyecto de venta de la cartera de CONAPE, falta presentar. Y eso es básicamente lo que está ahí, o básicamente no, eso es más el proyecto de ley de la cartera de CONAPE. No hay ningún otro proyecto que no se haya presentado y estaremos con eso, más el decreto
que ya firmamos hace ya como 22 días, precisamente para controlar el gasto en transferencias, en servicios especiales, en algunos componentes asociados a remuneraciones, donde precisamente desde la parte administrativa hay que llevar ese control para que ese gasto no se supere de las metas ahí estipuladas y que son públicas por medio de ese decreto. Esas medidas, reitero, para gasto y las medidas que están de ingreso, eso es lo que compone en esencia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, seguido del crédito, que es un crédito que se desembolsa en 3 años, y el seguimiento periódico que realiza el fondo, que van a ser 5 seguimientos, los que tendrá que hacer en adelante durante los próximos 3 años. Perfecto. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuál es el riesgo de que alguna de estas leyes no prospere en el Congreso? Y lleguemos con la fecha límite y tenemos aprobados algunas, pero no todas. ¿Qué sucede con este proyecto o este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo soy positivo. Yo esperaría que sí se vayan a aprobar todas. No quisiera pensar en un escenario donde alguna de ellas no se apruebe. Hay que tener presente una cosa. El escenario político y social que nosotros tuvimos para llevar adelante esta negociación no era un escenario de cancha llena. Nosotros teníamos que jugar en una esquinita y ahí eso era lo que teníamos, porque claramente una de las primeras cosas que se señaló es tiene que ser un ajuste por el lado del gasto. Bueno, es un ajuste por el lado del gasto. Tiene que haber lo menos posible en la parte de nuevos impuestos. Bueno, ahí está. No se puede tocar IVA, no se tocó IVA, no puede haber un impuesto a las transacciones bancarias, bueno, no hubo impuesto a las transacciones bancarias. Entonces, en general, ha sido un esfuerzo muy acotado y si ahí tuviéramos que sacar alguna ley, tuviéramos que decir, bueno, es que no se aprobó una o dos leyes de las que ocupamos, sobre todo en la parte de ingresos, pues sí sería un problema importante debido a que todo eso está contemplado como parte de el componente que requerimos para llevar adelante todo el proceso de ajuste. Nosotros ocupamos no solo dejar de gastar, sino también ingresar un poquito más para poder ir disminuyendo ese acervo, ese stock de deuda que tenemos en este momento, que es muy importante, y para poder alcanzar ese superávit primario que requerimos para el 2023. Así es que si alguna de esas leyes nos falta, pues el ajuste se nos desajusta. Sobre esa misma línea nada más, y yo sé que digamos que este no es el tema tuyo, pero si se ha discutido es, digamos, la parte del riesgo político. O sea, se está trabajando desde Casa Presidencial a hacer el lobby suficiente con los diputados para ver cómo avanzamos ahí, ¿verdad? Porque sí a veces uno siente con las declaraciones de algunos de los diputados que no entendemos si están a favor o en contra o todo lo contrario, como dicen, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces, si tenés digamos, algún feeling de eso, algún sentimiento de cómo está esa parte. Pues sí, la señora ministra de la presidencia ha estado trabajando muy fuertemente en esa parte y nosotros pues apoyamos sobre todo en la parte técnica, en todo lo que podemos. Sabemos que es un proceso complicado porque hay muchas cosas en juego, porque políticamente este año es un año difícil, pero en todo caso, tal y como señalé el otro día en una entrevista, también hay una ventaja importante y es que cualquier partido político que tenga las pretensiones de hacer gobierno en el 2022 debe tener absoluta claridad en que lo más sencillo para ellos es que el problema fiscal esté arreglado. Yo creo, como ha señalado también en otras oportunidades don Oscar Arias, que nadie quiere llegar a gobernar un país en ruinas. La gente quiere llegar a gobernar un país para hacer cosas. Y para eso, lo primero es que usted tenga la base arreglada. Y esta base en un país se llama hacienda pública. Si usted no tiene la hacienda pública sana, entonces no puede hacer absolutamente nada adicional sobre eso. Y tal vez
contestando esta pregunta que me sale de Rodrigo Montero, las reuniones con las calificadoras, creo que hay una la próxima semana y otras en la que sigue. Entonces ya en estos días estamos conversando el detalle de todo esto con ellos para buscar ojalá una mejora en la calificación, porque con los números que yo les decía, se puede ver que realmente el esfuerzo que ha hecho el país sí ha sido cierto, ha sido real, está debidamente documentado. Si nos vamos a lo que ha pasado con el déficit fiscal en otros países, en países más grandes, también vemos situaciones que no son tan favorables como la situación nuestra. Pero eso precisamente es algo de lo importante de señalarle a las calificadoras de riesgo para que también observen, además, que todo el programa, todo el proceso de ajuste fiscal, todo el programa con el fondo no depende a un 100% de la Asamblea. Hay una parte muy importante que depende del Poder Ejecutivo y ya está en ejecución. Acá recibo un WhatsApp de un buen amigo nuestro, nos pregunta, que es un tema que habíamos dejado, que no lo teníamos acá, que no habían preguntado, desde el proyecto de las casas de lujo. ¿Hay algún cambio en ese proyecto? Y cómo va a funcionar, ¿verdad? Ese proyecto, y si tienen alguna cuantía de cuánto van a recaudar necesariamente en esto. Sí, el proyecto de casas de lujo es un proyecto que está hecho para recaudar alrededor como de unos 30.000 millones de colones al año. La esencia es cobrarle un impuesto a las casas de lujo. No entran las casas viejas que están en lotes grandes que valen mucho, no entran propiedades agrícolas, ni forestales, ni comerciales, ni agroindustriales, ni industriales. Nada de eso entra. La idea es casas de lujo y a partir de ahí es que se estaría cobrando ese impuesto. Sí, hemos estimado que el total de propiedades es inferior al 2% de las propiedades que están registradas en este momento, y en ese 2% todavía hay que hacer ahí una limpieza un poquito mayor para sacar algunas de ellas, pero en todo caso la estimación original que tenemos es que eso nos va a rendir ahí aproximadamente entre unos 25 y 30.000 millones de colones al año. Ok, perfecto. Bueno, una sobre esa misma línea, ¿se ha dejado de cobrar o hay gente que no está pagando el monto de las casas de lujo? Porque una de las cosas que decían era, ¿por qué no cobramos por qué no lo dejan así y lo cobran a como tienen que cobrarlo, que aparentemente no lo están cobrando? Esa es una de las preguntas que me hacen. Yo le devolvería ahí a quien plantea eso, yo le devolvería la pregunta. Yo creo que más bien el problema es que probablemente muchos no lo están pagando. Porque es difícil que alguien viva en una casa de lujo y piense que no es de lujo. Es difícil que alguien viva en una casa que valga más de 133 millones de colones y que en este momento diga, no, es que mi casa vale 100 o mi casa vale 90. Creo que aquí básicamente lo que estamos es en una situación donde hay mucha gente que no quiere pagar ese impuesto y entonces, más bien ahí el tema es, ¿por qué no lo quieren pagar? Si es un impuesto que ya está, es un impuesto que apenas genera 4.000 millones al año, que es muy bajo. Realmente eso es muy bajo cuando uno va y ve algunas casas que son realmente casas impresionantes, bellísimas en muchos lugares de este país y que deberían pagar un poquito más en solidaridad con el resto de la sociedad. Así es que este impuesto va a transformarse un poquito de ser un impuesto pasivo, donde básicamente lo paga la gente que tiene pues un mayor compromiso con el tema, con el país y va a pasar a ser un impuesto mucho más activo desde el punto de vista que la tributación sí va a salir a cobrarlo. Perfecto. Y tal vez ya como últimos puntos, tal vez hablar un poquito del mercado. Y yo creo que hay muchos acá inversionistas que les interesaría conocer la opinión de cómo ve usted las tasas de interés y lo que ha estado sucediendo. Tenemos un canje lunes, un canje grande. La pregunta es, ¿ya han conversado a nivel institucional con algunas instituciones para que ese canje sea exitoso? Y si es así, ¿cómo estás viendo los rendimientos en el mercado de Hacienda? Sí,
No, respecto al canje de lunes, sí, hemos conversado, pero en esto, más bien a todos ustedes, si tienen eh, emisiones que se les vencen en el transcurso de este año, creo que es una oportunidad interesante tanto para ustedes como para el Ministerio de Hacienda de hacer ese canje. Nos ayuda mucho en la medida en que nos quita presión de financiamiento en el resto del año. Si podemos movilizar una cantidad importante de esos títulos hacia plazos más largos, pues eso evidentemente va a quitarnos presión y le va a quitar presión al mercado en general. Así es que desde ese punto de vista, lo primero que yo les haría es un respetuoso llamado a que si tienen parte de su cartera que puede ser canjeable, pues ojalá y puedan llegar al canje del próximo lunes. Eso es importante en términos financieros para la hacienda pública y creo que sería también valioso para ustedes. Nosotros acá hemos visto varias cosas que se han venido planteando respecto o que tienen de alguna forma afectación sobre el mercado. Una de ellas que tiene que ver con esto es el tema de la renegociación de la deuda. Cuando nos plantean el tema de renegociación de la deuda, nosotros siempre hablamos mejor de gestión de la deuda. Y parte de esa gestión de la deuda ha sido el esfuerzo por ir bajando tasas que, si ustedes lo vieron el lunes, precisamente hemos tenido unas subastas donde hemos venido bajando las tasas de forma importante, donde ya desde hace rato venimos en una mecánica de ir siendo mucho más selectivos con las tasas de interés e ir orientando al mercado hacia una baja en la tasa. Ahora, hay que tener presente una cosa. Por ahí alguien me escribía pidiéndome información sobre la barbaridad de tasas que tienen y que paga Hacienda y que de alguna forma le dan a entender a uno como una confabulación tremenda entre Hacienda y los más ricos del país para entregarles unas tasas enormes de interés. Ustedes que conocen el mercado saben perfectamente que los principales inversionistas de Costa Rica son los fondos de pensión. Y los fondos de pensión, los que estamos, somos los trabajadores de Costa Rica. Es decir, no puede llegar a pensarse en esa confabulación que se señala. También principales inversionistas, fondos de inversión, bancos, mercados de seguros, son inversionistas institucionales. Nuestro país es fundamentalmente un mercado de inversionistas institucionales y a partir de ahí hay que trabajar con ciertas reglas. Esas reglas implican que cualquier ajuste que nosotros querramos llevar adelante lo estamos haciendo desde el mercado. ¿Cómo? Con ese esfuerzo de ir moviendo tasas, de ir moviendo plazos. Es más, si ustedes entran a analizar la situación de los plazos que nosotros tenemos, es una situación pues bastante favorable. De hecho, creo que andábamos, nuestra meta es no tener más del 10% en el corto plazo y creo que en eso estamos bastante cercanos. Es más, hace poco estábamos por debajo del 10, estábamos, no recuerdo Isaac, si como en un 8 y algo. 9,9 cerramos Ok, en diciembre. ya estamos acercándonos al 10, pero ese es nuestro límite, por ejemplo, para el corto plazo. Y el resto tratamos de manejarlo en mediano y largo plazo. Y si observan eso, van a ver que ha sido pues bastante, que hemos sido bastante constantes, bastante disciplinados en manejar eso. Las tasas de interés, a pesar de las Elian, situaciones que en un momento, sí, esta semana precisamente salió publicada en la Gaceta la estrategia de endeudamiento de mediano plazo. Nosotros la estamos oficializando para que el mercado monitoree los riesgos prudenciales con los que Hacienda quiere trabajar. Y precisamente un límite prudencial es no tener más del 10% del saldo vivo de la deuda venciendo a menos de un año. Ese es uno de los límites prudenciales. El otro es, a pesar de la aprobación que tuvimos de grandes empréstitos, bueno, de los que aprobaron en el primer semestre del año pasado, nosotros estamos bajando la exposición y entonces tenemos más deuda en colones. Cerramos con más deuda en colones que dólares. Entonces, esa estrategia la pueden consultar, es un documento público publicado el miércoles en la Gaceta y ahí pueden ustedes verificar, ese es el compromiso de transparencia que quiere este ministerio en los mecanismos de mercado, porque cuando se habla de renegociar, hace muchos años,
cuando salió todo el tema de estandarización, la gente piensa que renegociar es renegociar con bilaterales y no, y estamos ante emisiones que le pertenecen a una pluralidad de inversionistas. Entonces, prácticamente hay que hacer asamblea de inversionistas para renegociar las emisiones. Tal vez como una de las últimas preguntas, Elian, que creo que has trabajado y han tratado de hacerlo, es cómo hacer para que las instituciones del gobierno, o sea, ustedes les dan plata y además de que les dan plata, si ellos no la usan, ustedes la devuelven como inversión al gobierno y el gobierno tiene como una doble deuda. Han empezado a trabajar y creo que una de las gestiones que habías hecho, lo habías tratado de hacerlo. No sé cómo está esa parte y ese proceso. Perdona, no te entendí la pregunta. Recordad que hay muchas instituciones de gobierno que le invierten al al Ministerio de Hacienda. Y había una forma de ver cómo neteabas esos montos, ¿verdad? De una forma de que puedas bajar la deuda por default solamente debiéndose el mismo gobierno con el gobierno, y eso es un monto importante. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo también, que ha sido un esfuerzo de la tesorería ya de probablemente del último año, año y medio, que es incrementar el número de instituciones en caja única. Eso lo hemos venido logrando, incluso con algunas se ha sido bastante exitoso, las mismas juntas de educación. Y en este caso, les hemos solicitado que abran cuenta en caja única para poder depositar y manejar todo el dinero en caja única en vez de que lo lleven a los bancos y de los bancos no lo devuelvan. Porque cuando los bancos no lo devuelven y no lo depositan, tenemos que pagar tasa. Cuando nos lo depositan directamente en caja única, no pagamos tasa de interés. Esa es una diferencia enorme, ¿verdad? Sobre todo para nosotros como Hacienda Pública. Entonces, eso ha significado que en algunos casos, algunas instituciones que tenían, por ejemplo, inversiones en el mismo gobierno, tenían certificados. Esos certificados lo que hemos hecho ha sido que nos hemos traído el dinero a caja única, hemos eliminado el certificado porque precisamente se trata de abaratar el costo de administración de ese dinero, ¿verdad? Y en este caso entonces no se paga tasa de interés. Es un proceso que ha avanzado bastante. Recientemente, en el mes de diciembre, se hizo eso de forma automática con las universidades. Ahí sí tuvimos que devolvernos, por una cuestión legal, pero en general con una cantidad importante de instituciones lo hemos venido haciendo y pues bastantes de ellas han estado anuentes. Perfecto. Ya no nos queda tiempo y tenemos algunas otras, pero de verdad que creo que en este momento darle las gracias a Elian y a Isaac, ¿verdad? Han sido un privilegio contar con ustedes. Además de eso, es nuestra responsabilidad como ciudadanos conocer a profundidad las áreas que componen esta negociación y el impacto en la economía, lo cual esperamos que se haya cumplido el día de hoy. El modelo de negocio de mercado de valores tiene como prioridad brindarles un servicio de asesoría patrimonial enfocado en el análisis constante, el seguimiento y el cumplimiento de sus objetivos de inversión. Esperamos que la información tan valiosa que nos ha compartido el ministro y el viceministro y las respuestas a sus preguntas sean útiles para tomar las decisiones relacionadas a sus inversiones. Por parte del equipo de mercado de valores, les damos las gracias por la confianza que han depositado en nosotros durante todos estos 44 años. Aprovechamos también para agradecer a todos ustedes su participación y los esperamos ver en las próximas actividades exclusivas que tenemos para todos ustedes. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tony.